Hola, hola, estamos una vez más para resolver otra guía de lenguaje y literatura para primer año de bachillerato. Estamos analizando en este momento la semana 26 del correspondiente año lectivo, específicamente la guía número 3 de la unidad 5 de su libro de lengua para primer año. Vamos a iniciar con la primera actividad, una actividad proyectada para realizarse en equipo, en la cual se le hacen algunas preguntas. Iniciando por qué son las redes sociales. Vamos a entender que las redes sociales son aquellos medios que nos sirven para comunicarnos y que funcionan a través de plataformas digitales o virtuales en los que las personas tienen la oportunidad de interactuar con otras que están relativamente cercanas o que se encuentran muy lejos. Además, se puede acceder a través de estas a diferentes tipos de contenido. En el literal B se le cuestiona acerca de para qué utilizamos las redes sociales. Esto puede resolverlo desde su caso y de ahí establecer para qué utiliza usted las redes sociales. En mi caso, yo las utilizo para lo siguiente: para comunicarme con otras personas, para acceder a información de mi interés, información que yo necesito, ya sea del trabajo o curiosidades. También se usa para comprar y vender productos, también para dar a conocer nuestros puntos de opinión, nuestros puntos de vista en plataformas, por ejemplo, como Twitter y otras, y también para compartir información. Luego de lo siguiente se le pide que analice la siguiente conversación. Aparece una conversación muy típica de las redes sociales acá. Si puede ver, hay muchos errores de ortografía y de escritura, pero la vamos a leer. Hay una interacción entre dos personas. La primera comenta: hola, ¿qué tal, Ale? La segunda responde: estoy bien, gracias. ¿Por qué la pregunta? La primera, que inició la conversación, vuelve a responder y dice: me contaron que ayer te asustaron. A lo que la otra responde: sí, fue horrible. Fíjate que yo quería correr y no podía. Sentía que el cuerpo no me respondía. A partir de lo anterior se le pide que responda en el literal C si los mensajes se comprenden, que establezca si se comprenden o no y que justifique por qué. Bueno, en este punto hay dos formas de contestar, dado que ya estamos acostumbrados de alguna forma a este tipo de errores y sí son comprensibles realmente, pero vamos a responder no y vamos a justificar. No para cualquiera son comprensibles. Una persona que no está acostumbrada a las redes sociales o a este tipo de forma de escritura posiblemente no comprenda bien. Y esto es por la cantidad de errores de ortografía, el mal uso de los signos de puntuación y la redacción que tienen estos mensajes. No se comprenden por estos motivos. Bueno, seguimos. En el literal D se le pide que usted responda lo siguiente. Se inicia con: en las conversaciones cotidianas, hablamos como escribimos en las redes sociales, explicamos y ejemplificamos. La respuesta a esto es sí, obviamente sí. Sí solemos hacer una mala pronunciación de las palabras, sí usamos mal las pausas en lo que decimos, tenemos problemas o deficiencias para la estructuración de las ideas y esto es lo que se llama lenguaje coloquial. Por ejemplo, cuando usted le pregunta a alguien ¿cuál es tu edad? Usted responde: ¿para qué querés saber? Ahí está ya haciendo una mala pronunciación de las primeras palabras cuando debió haber dicho ¿para qué querés saber? Tenemos ahí respondida la primera actividad. Se le pide que al finalizar socialice sus respuestas con su clase. Seguimos ahora para analizar las figuras de supresión. En la actividad 2 se proyecta una actividad a realizarse con el acompañamiento de su docente. Se le pide leer sobre las figuras de supresión, también llamadas metaplasmos. De esto se dice lo siguiente: en las conversaciones a través de las redes sociales es común usar un lenguaje no formal. En este sentido es frecuente, pero no adecuado, hay que recalcar muy bien esto, es frecuente, pero no adecuado, que se omitan las reglas de ortografía y de redacción. Entre los fenómenos lingüísticos más recurrentes en las redes sociales están los metaplasmos por supresión.
Entre los metaplasmos más populares tenemos la aféresis, la síncopa y el apócope. El aféresis consiste en suprimir letras o sílabas al principio de una palabra. Por ejemplo, decir Lupe en lugar de mencionar el nombre completo, que es Guadalupe. Repitiendo, recalcando, aféresis consiste en suprimir letras o sílabas al principio de una palabra. Tenemos el ejemplo Lupe, solo se mencionan las últimas letras del nombre y se quita el principio, que es Guada, cuando se debió haber dicho Guadalupe. Luego tenemos el síncopa, que se refiere a la supresión de letras o sílabas, pero en este caso en el interior de las palabras. Ejemplo, cuando se dice asado, en vez de decir asado, hemos quitado la D de en medio de la palabra. De forma simple, síncopa es quitar una parte de la palabra del medio de la misma. Luego tenemos apócope, que consiste en la supresión de letras o sílabas al final de las palabras. Este se ve reflejado cuando se dice, por ejemplo, profe en lugar de profesora o profesor. Quitamos una parte de la palabra al final. Si se fijan, los metaplasmos que estamos estudiando están colocados de una forma escalonada. El primero quita letras o sílabas del principio. El segundo quita letras o sílabas de la parte del medio de la palabra y el último quita sílabas de la parte final de la palabra. A partir de lo anterior se le pide que usted comente situaciones cotidianas en las que es permitido usar metaplasmas y en cuáles no se deben utilizar. Generalmente utilizamos metaplasmas cuando queremos reducir nombres o palabras en general. Esto no significa que sea lo correcto. Las utilizamos en el lenguaje coloquial, pero no podemos considerar en ningún momento que la utilización de los metaplasmas sea algo correcto. Se usan porque así estamos acostumbrados a pronunciar las palabras, pero no son algo que pueda considerarse como una práctica correcta. Luego, en la siguiente indicación se le pide reflexionar si el uso de las supresiones facilita o no la fluidez de las conversaciones virtuales. En este punto depende de cómo se dé la supresión de las palabras, porque si la supresión lleva a una incorrección bastante grave, puede generar que la comprensión de la conversación sea muy difícil para el receptor del mensaje. Ahora que si son supresiones comunes, por ejemplo, el ejemplo que se nos pone en apócope al final, que es una supresión de manejo común, decir profe en lugar de profesora, en ese caso sí se puede dar la fluidez. O por ejemplo, cuando mencionamos una materia a medias, en lugar de decir matemática, decimos mate, nos ayuda a que la conversación se vaya dando de manera más fluida porque escribimos con mayor rapidez y es comprensible porque es una supresión de manejo común que no lleva a una incorrección tan pronunciada, pero sigue siendo una incorrección. Continuamos, por acá se nos dice que los metaplasmos son fenómenos lingüísticos que consisten en añadir o suprimir letras o sílabas de las palabras. Continuamos con el desarrollo de la actividad 3. En la actividad 3 se le presentan dos literales, parte de la misma actividad. Se le pide que identifique los metaplasmos de supresión que se han utilizado en la conversación de la actividad 1 y que los clasifique de acuerdo a la siguiente tabla. Se le presenta la tabla por acá, va a colocar los aféresis acá, las síncopas acá y los apócopes por acá. Tenemos la conversación, vemos las incorrecciones. Recordemos que aféresis consiste en suprimir letras o sílabas del principio de la palabra. Entre los aféresis que encontramos en la conversación tenemos hola, a la cual se le quitó la H. Luego tenemos la palabra estoy, que se le suprimió la E al inicio. Tenemos la palabra horrible, a la cual se le quitó la H inicial. Tenemos también por acá el por qué, que de hecho no se colocó el por. Tenemos luego las síncopas que se presentan en la conversación. Empezamos por acá por bien, a la cual se le han extraído la I y la E.
Tenemos la palabra contaron, a la cual se le extrajo la letra O. Tenemos la palabra asustaron, a la cual se le extrajo también la letra O. Luego tenemos el apócope, el cual se da, por ejemplo, recordemos que apócope extrae sílabas o letras del final de la palabra. Iniciamos por el apócope de Alejandra, o Alejandro, porque no se detalla si es niño o es niña, al cual se le ha mencionado solo como Ale, cuando se debió haber dicho Alejandro. Se le ha quitado toda la parte final a la palabra. Luego tenemos el gracias, en el cual se ha quitado la parte final de la palabra y hay una sustitución ahí con un signo que vamos a ver también más adelante. Esto es un acontecimiento especial que también tiene un nombre. Luego vemos que, al cual se le quitaron las vocales U y E al final. Tenemos también T, solo se mencionó la letra, no se colocó la vocal E al final. Y tenemos también, fíjate, a la cual se le quitó la letra E. Por ahí tenemos la clasificación de los metaplasmos encontrados en la conversación. Se los he ido clasificando de una vez y así usted puede llevarlos a su tabla, verificar si hay algunos otros y colocarlos de acuerdo a cómo se le han mencionado que están clasificados. Luego de lo anterior se le pide que compare con otro compañero los metaplasmas encontrados y que converse sobre cuál es el propósito de utilizarlos. En la actividad 4, la cual se le refleja como una actividad individual, se le pide leer la información y resolver lo siguiente. Vamos con la información. Se le indica que en los mensajes escritos que se envían por medio de las redes sociales, también es frecuente el uso de los fenómenos fonéticos asimilativos. Estos son por sustitución, por trueque y también se dan por reducción de vocales. Tenemos acá el detalle de cada uno, iniciando por los fenómenos fonéticos asimilativos de sustitución, los cuales consisten en utilizar un signo en lugar de una palabra. Por ejemplo, utilizar el signo más por la palabra más. Luego tenemos el trueque, el cual consiste en cambiar de letras que no corresponden a la palabra. Por ejemplo, escribir huesos en lugar de huesos. Hemos colocado la W para sustituir la H y la U. Luego tenemos el fenómeno fonético de asimilación por reducción de vocales, el cual consiste en suprimir vocales que por lo general se pueden sobreentender. Ejemplo, escribir solo la letra Q para referirnos a la palabra que. A partir de lo anterior se le pide que identifique los fenómenos fonéticos asimilativos que están presentes en la conversación de la actividad 1. Y los fenómenos fonéticos asimilativos que encontramos son, primero, por sustitución. Recordemos que los fenómenos fonéticos asimilativos por sustitución se encargan de colocar signos en lugar de letras o palabras. Tenemos, por ejemplo, el primero, grax, en lugar de decir gracias. Se ha colocado la letra X para sustituir la sílaba final de la palabra gracias. También tenemos por acá el por qué, donde en lugar de colocar por, se colocó la X. Serían estos los ejemplos de fenómenos fonéticos por asimilación, los que se dan por sustitución. Luego tenemos los fenómenos fonéticos de asimilación por trueque, en los cuales se sustituyen algunas letras por otras, pero en este caso no encontramos. Luego tenemos los que se dan por reducción de vocales, de estos sí hay. Tenemos inicialmente la colocación de la Q para sustituir la palabra que era de hecho el ejemplo que nos daban en la explicación de este tipo de fenómeno. También tenemos en este caso la palabra estoy, donde se ha extraído la vocal E. También tenemos la palabra T, a la cual se le ha extraído la última vocal que es E. Y tenemos la palabra fíjate, a la cual se le ha extraído también la vocal E. Tendríamos así los fenómenos fonéticos asimilativos presentes en la conversación. Luego de esto se le pide que reescriba la conversación, ahora ya sin usar metaplasmos de supresión ni fenómenos asimilativos. Tenemos, hola, ¿qué tal, Alejandra? Estoy bien, gracias, porque la pregunta. Me contaron que ayer te asustaron. Ella responde, sí, fue horrible. Fíjate que yo quería correr y no podía. Sentía que el cuerpo no me respondía. Tenemos ahí la corrección de la conversación. Resuelto lo anterior, se le pide que comparta su trabajo
con su clase y que explique los tipos de metaplasmos de supresión y los fenómenos fonéticos que se habían utilizado en la conversación. Como usted ya los tiene detallados, fácilmente podrá explicarlos. Seguimos ahora con la actividad 5. En la actividad 5 se le pide que escriba un mensaje para ser publicado en redes sociales, a partir de los siguientes pasos. Lo primero que hará es identificar una problemática de su comunidad. Luego, a partir de eso, deberá determinar el tema que abordará en el mensaje. Luego va a reflexionar sobre la intencionalidad del texto y va a escribir 2 ideas principales que usted pretende desarrollar en su texto, por acá. Luego, en el literal E va a escribir en su cuaderno la primera versión del texto. Después va a revisar el texto verificando que se encuentre correctamente redactado y analizando si ha utilizado metaplasmos de supresión o fenómenos fonéticos. En el caso de que los haya usado, habrá que corregir dichos errores. Finalmente, deberá escribir su texto en 2 párrafos para poder presentarlo luego a su clase. Esta será su versión final. Bueno, la propuesta para el texto que le solicitan la tenemos acá. Tenemos identificado un problema comunitario. En este caso, el problema comunitario es específico de la zona de mi centro educativo. Si usted cree que le sirve, lo puede retomar. Si no, puede identificar un problema de su propia comunidad o que se dé cercano a su centro educativo. La identificación del problema comunitario que yo proyecto es desinterés hacia la formación académica superior. Entre las ideas principales que voy a tocar dentro del texto tenemos el abandono de los estudios y la inserción temprana en el ambiente laboral. La propuesta del texto la tenemos por acá. Nuestra comunidad es un lugar con mucha afluencia turística, por lo que es muy común que los jóvenes y adolescentes se involucren desde la edad escolar en trabajos relacionados con este rubro, mismo que no les exige un grado académico para acceder a un empleo. Más es específico detallar algunas características de este tipo de trabajos. Y es que generalmente no tienen un horario sobrecargado, pero tampoco una garantía de estabilidad laboral. Además de que en algunos casos ni siquiera se les respeta el derecho a paga de las prestaciones, sin mencionar que los salarios son variables de acuerdo a la actividad que se desempeñe. Ante la posibilidad aparentemente fácil de encontrar un trabajo, los padres de familia no ven la necesidad de realizar un esfuerzo extra para que sus hijos se formen en una carrera técnica o universitaria, por lo que permiten que estos lleguen en algunos casos hasta 9º grado y en algunos otros a lo sumo hasta educación media. Sería de mucha utilidad que se concientizara a los padres y a los jóvenes acerca de que este tipo de empleos no son estables y que es más recomendable hacer un esfuerzo adicional para conseguir una profesión a través de la formación superior que a largo plazo agregará a su realidad un cambio significativamente positivo en su forma de vida, diferente al que tendrán al optar por un trabajo de este tipo, que al final les generará una vida de mayor sacrificio. Esta es la propuesta de texto, usted puede adecuarla, si cree que se relaciona con su ambiente puede retomarla, y si no, puede tomarla solo como modelo para hacer la suya propia. Realizada la actividad 5, se le pide que comparta su texto con la clase y lo publique en una red social de su preferencia. Y se le agrega una actividad para realizar en casa, la cual le pide compartir con sus familiares o amistades lo que aprendió sobre los metaplasmos de supresión y los fenómenos fonéticos asimilativos. También se le pide que investigue cuáles son las características de los argumentos de autoridad. Con esto finalizamos la semana 3 de la unidad 5 de su libro de Es Lengua, correspondiente a la semana 26 del presente año lectivo. Como siempre, recordándole que si no se ha suscrito al canal, porfa se suscriba. Si puede compartir mis videos, se lo voy a agradecer un montón. Eso sería todo por hoy. Bendiciones.